Vamos a leer o vamos a estudiar Mateo capítulo 16, versículo 21 al 28. Si usted estuvo con nosotros la semana pasada, se da cuenta cómo el Señor nos ha venido hablando acerca de lo que Él era. Nos ha venido mostrando a través de este libro del comienzo de su ministerio, cómo Él empezó a obrar en milagros, en maravillas. Y él todavía no había sido evidente que para las personas era el Mesías o era el Rey. Pero en este capítulo 16 nos damos cuenta de que ya él empieza a darle a los discípulos una revelación más clara. Cuando le preguntaba a Pedro, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Pedro le dice que él es el Cristo. Pero vamos a leer lo que dice Mateo 16, 21. ¿Qué le parece si me acompaña en la lectura, por favor? Dice la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así. ¿Lo tienen, hermanos? Desde entonces comenzó Jesús, ¿qué dice ahí, hermanos? A declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión. ¿De quién, hermano? Si usted, ahí me voy a detener, voy a terminar el versículo. En ninguna manera esto te acontezca. Vamos a quedarnos ahí hasta el versículo 22. Fíjese primeramente cuando leemos en el versículo 21, cuando dice que el Señor le empezaba a declarar, a revelarle ya de él, a quién era él. Hay una gran diferencia cuando ellos decían, ¿quién dice la gente que yo soy? El Cristo, ¿verdad? Ahora no era lo mismo, porque él le hacía una pregunta, quería saber qué tanto ahora lo conocían. Pero aquí en esta parte, hermano, nos damos cuenta de que ya él empieza abiertamente a decir que él es el Cristo, que él es el Mesías. Cuando vemos en este pasaje que dice que tenía que ir a Jerusalén, si el reino estaba dividido en el norte y el sur, se recuerda que en el norte estaban las personas que eran idólatras, los más paganos. Por eso él iba para ese lado, porque tenía que también empezar a hacer la obra, el ministerio, no solo con los del pueblo de Israel, sino con los de afuera. Pero también no podía dejar de lado que necesitaba regresar a Jerusalén, porque para eso había venido. Y ahí lo encontramos, hermano, cuando dice que del norte, o sea, de donde él estaba, cuando menciona la palabra que era necesario ir a Jerusalén, eso quiero que usted entienda, que él estaba en un lugar opuesto a donde tenía que estar. O sea, ¿quién se va a mover a un lugar que probablemente no va a ser fácil llegar y no para recibir bien? Mire, nosotros nos hemos venido a este país no para recibir mal, sino para recibir bien. No nos hemos venido para pasarla peor, aunque hay gente que está viviendo peor de como vivía en su país. Y la culpa no la tiene este país, la culpa la tenemos nosotros, las personas, porque venimos aquí trayendo las mismas mañas de allá. Quizás no teníamos a Cristo y vinimos aquí, y entonces aquí la maldad es más fácil desarrollarla. ¿Me entiende? Porque allá en los países de uno, yo recuerdo, habían, no sé si en el país de usted suyo le dicen así, donde venden licor, estancos, le dicen, donde están los borrachitos, ¿no? Bueno, los de Honduras sí saben eso. Y entonces, como no tenían para comprar, entonces se echaban entre todos, hacían una colecta y mire, de la misma botella estaban, mire, tomando. Pero aquí como abunda, ¿verdad? Es el país donde fluye leche y miel, entonces ya no necesita hacer eso. Hoy se va a la licor después de haberse pegado una gran zarandeada en el trabajo y se compra 2 cajas de cerveza. Yo los he visto. Yo digo yo, esa persona seguro tuvo un día difícil de trabajo porque entra a la licor, mire. Entonces cuando sale con una caja en una mano y con la caja en la otra para agarrar balance. Usted no los ha visto, hermano. Y yo dije, qué pena, porque ese hombre tuvo que haberse pegado una buena hoy para ir a gastarlo en eso. Entonces después se queja uno que lo agarra la policía y dice, policía racista. Dice, no, hermano, borracho.
que lo manden de regreso si esa gente no quiere el Señor, a menos que se convierta y busque de Dios, amén. Pero les menciono esto porque aquí la palabra en este versículo nos menciona algo muy interesante, cuando dice que el Señor necesitaba ir a Jerusalén. ¿Sabe algo que vamos a aprender en esta porción del capítulo 16? Que el Señor nos muestra que debemos nosotros vivir, hermano, aguantando una oposición con respecto a la cultura en la que vivimos. Cuando sigue diciendo en el pasaje, versículo 22, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera de esto te acontezca. Fíjese, vemos ahí que el Señor tenía compasión del necesitado, del paralítico, del enfermo, del ciego, del cojo, y sabía que lo que le esperaba no era algo fácil. Por eso Pedro recuerda cuando le dijo: ¿y quién dicen ustedes que yo soy? ¿Quién fue el que dijo, hermano? Pedro dijo: tú eres el Cristo. Amén. Entonces vemos ahí, hermano, cómo el Señor usó a Pedro. El Espíritu Santo le reveló a Pedro quién era Jesús. Ahora viene esta parte importante. Mire, a veces algunas van a ser de cal y otras van a ser de arena. Entonces, a veces pensamos de que como el Señor lo usa una vez, entonces piensa que todas las cosas Dios lo va a usar de la misma manera. Y no es así. Dios obra como a Él mejor le parece. Entonces, vemos ahí cómo Pedro primero le hace ver al Señor que lo que le esperaba no era fácil, pero claramente el Señor lo mencionaba ahí, que tenía que ir y que iba a tener que, ¿qué dice ahí la palabra, hermano? Que iba a tener que padecer mucho. Y mire, cuando la palabra dice padecer mucho, era totalmente diferente a lo que venía padeciendo cuando hacía milagros y confrontaba a los fariseos abiertamente por las malas enseñanzas. Ya esos eran solo acusaciones o palabras de parte de ellos. Pero cuando él menciona que iba a padecer mucho, ya no se estaba refiriendo a que iban a hablar mal de él. Porque recuerde lo que ellos le decían, lo que los fariseos, los religiosos decían de Jesús, que él, hermano, tenía espíritus inmundos, que por eso hacía milagros. Y Jesús todo eso lo aguantó. Dijo: el diablo no va a sacar al mismo diablo. Él mismo se lo dijo. Pero todo eso eran diálogos que el Señor tenía, como cuando le están diciendo algo a usted, ¿verdad? Entonces aquí la policía le pueden decir de lo que se va a morir usted. Pero si usted le mueve y le toca en la frente al otro, preso lo llevan a usted. Porque el que comienza y el que suelta primero el golpe, ese es el culpable. O sea que así es la ley aquí. Entonces aquí cuando dice que iba a padecer mucho, se refería a que ya iba más que simplemente la confrontación verbal con respecto a las enseñanzas que tenía. Entonces, hermano, debemos de entender nosotros primeramente que el Señor lo que está haciendo es ya revelándole de una manera más clara el plan que Él tenía. Él mismo les dijo a ellos que cuando los fariseos lo confrontaban, iban a tener la señal de Jonás. ¿Y cuál era la señal de Jonás? Aparte que Jonás fue llevado a predicar a Nínive y ese pueblo, esa ciudad se convirtió, la señal claramente también se refería que Jonás, por su rebeldía, por su desobediencia, estuvo 3 días y 3 noches en la panza de un pez. Eso usted se lo sabe porque probablemente si era un niño cristiano le cantaban ese corito, ¿verdad? Se le enseñaba. Entonces, ahora ya era algo diferente. Por eso el Señor aquí nos va a decir, nos menciona con respecto a esa señal de Jonás. Mire, hermano, lo que nosotros podemos leer con respecto a lo que el Señor iba a padecer. Miren lo que dice Isaías capítulo 53 versículo 1. Quizás muchas veces se nos ha olvidado qué costo tuvo nuestra salvación, lo que Dios hizo. En Isaías capítulo 53 versículo 1 dice la palabra, y este versículo debemos de tenerlo, hermano, escrito en nuestro corazón y cada momento recordarnos de esto. Dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Lo tiene. Versículo 2: subirá cual renuevo delante de él,
y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Lo veremos más sin atractivo para que le deseemos. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue ¿por qué? Escuche y téngalo claro, ¿por qué? ¿Por gana de él? No, por nuestras rebeliones. Diga conmigo, por favor, nuestras rebeliones. ¿Por qué el Señor fue a la cruz del Calvario? Por su pecado. A la persona que está a su lado, dígale, por favor, fue a la cruz. Jesús fue a la cruz por tu pecado. El Señor fue a la cruz por mi pecado. El Señor no fue porque qué malo aquel borracho, qué malo aquel ladrón. No, Él fue a la cruz por sus pecados, por mis pecados también. Amén. Bueno, aquí, hermano, si usted no lo cree, usted es de otro planeta, porque Él murió por la humanidad de esta tierra, ¿verdad? Yo quiero que usted lo pueda entender, porque a veces se nos olvida, hermanos. ¿Cuál es el sentido de este evangelio? Él murió por nuestros pecados. Y eso era lo que el Señor les estaba diciendo, porque esto lo dijo Isaías mucho tiempo antes de que el Señor fuera crucificado. Estaba refiriéndose acerca del Cordero. Imagínense saber el que tenía que cumplir, porque qué bonito, hermano, cuando la gloria es para uno que dice, wow, qué bonito ora el hermano. Hermano, se le hincha el pecho a uno como esos pavos, ¿va? Y usted, cuando el hermano ora por mí, ¿cómo yo siento que me toca el Señor? Sí, ¿verdad? Es que todas esas cosas nos gustan. Y el Señor por eso no se dejaba impresionar del halago y de lo que la gente decía con respecto a cuando Él hacía milagros. Porque también le iba a tocar cumplir esta parte. Sigue diciendo en ese versículo 5, dice, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos, ¿qué? Nosotros curados. Versículo 6, todos, diga conmigo, todos, nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, e inmudeció y no abrió su boca. ¿Sabe algo? A través de la historia han habido muchos líderes en este planeta, en este mundo. Algunos más famosos que otros. Pero una característica que usted puede encontrar en el Señor, si acaso podemos llegar a dudar de todo lo que la Escritura dice, que ha sido el único líder que ha muerto por otros. Si no, piense quizás en la historia del país donde usted viene. Aquellos que eran encargados de ejércitos, de guerrillas y todo. Está bonito cuando la gente pelea, pero cuando les toca a ellos, miren, son los primeros que miran, se desaparecen. Cuando usted ve las dictaduras o los gobiernos, todo es bonito cuando tienes controlado a las personas. Pero cuando ya te toca o te van a derrocar, eres el primero que sales huyendo. ¿Por qué? Porque no quieres morir, no estás dispuesto a dar la vida por nadie. Y Jesús nos muestra que a pesar de todo, si lo vemos como el mayor y más grande líder de esta humanidad, Él dio la vida por nosotros, por este evangelio. Amén. Para que pudiéramos ahora nosotros disfrutar todas las bendiciones que la misma palabra menciona. Por eso, hermano, no debe tener usted entender claramente que no va a haber ni una religión que lo salve. Aquí, ni la religión evangélica, ni los testigos de Jehová, ni la religión católica, nadie lo va a salvar, sino Jesucristo, que es el único que pagó el precio por nosotros.
Aquí por eso no es de pelear con religiones o pelear con otras iglesias, porque al final de todo, hermano, nosotros solo venimos a ser instrumentos del Señor, ya sea para bien o para mal, pero vamos a ser instrumentos del Señor. Pero el pago de nuestra salvación la dio Él. Y eso debemos de tenerlo claro. Y eso es lo que el Señor les estaba diciendo. Por eso, un discípulo de Cristo, porque aquí habla acerca de aquellos que somos discípulos. ¿Sabe qué? Conocemos cuál es nuestra misión. Escuche esto, la misión es cumplir algo que Dios tiene para nosotros. Él preparó una obra de antemano para que anduviéramos en ella. ¿Por qué? Porque el Señor pagó el precio por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. ¿Por qué cree que fue? Por amor. Cosa que ahora, hermano, ya uno cuando le hacen algo, usted hace algo, es bien difícil que la gente lo haga simplemente por amor. Lo hace por alguna consideración, lo hace por conveniencia. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8, por favor. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Murió, hermanos, no solo para cumplir lo que estaba escrito acerca de Él, sino que también lo hizo por amor. Por eso el Señor, aún sabiendo que usted y yo somos malos, mire, yo no sé si en algún momento usted se ha detenido a escribir en una hoja las cosas malas que ha hecho en un día. Aquellas que probablemente nadie sabe, pero usted y yo sí sabemos. Las veces que hemos mentido, las veces que hemos pensado cosas indebidas o que hemos practicado cosas indebidas, pero como nadie nos ve, no tenemos como esa culpabilidad. Si realmente nosotros nos hemos detenido solo por un día, escribir todas las cosas que hemos hecho. A veces ni siquiera pensamos en eso y nuestro andar se vuelve una conducta que no nos hace ver que estamos caminando por un mal camino, estamos andando por un mal camino. Como dicen, ¿verdad? En mi país se le hace callo a uno. Como ya se acostumbra, ¿usted sabe qué es un callo? Mire, cuando usted se compra, pues le voy a definir lo que es un callo así como una manera práctica. Usted se compra unos zapatos, le gustan y quiere ponérselos. La primera vez que se lo pone, hermano, mire, le raspó ahí, le hizo una gran llaga. Pero como a usted le siguen gustando, y eso va más que todo para las hermanitas, que muchas veces usan unos zapatos que yo veo que son castigos. Yo digo, ¿por qué no se enferman de los pies para que dejen de hacer esos zapatos? Pero más feos los hacen y más les gusta, va. No, vea, que hagan zapatos galletas, digo yo, pero no lo hacen cada vez más puntudos, hermano, y más altos. Gracias al Señor que aquí no, porque esta carpeta trae de esos, aquí se le va a quedar el tacón, aquí entre no. Pero mire, hermano, entonces de tanto usarlo que se le hace algo duro a uno ahí, ¿no? Ya después ya no lo siente, ya se le adaptó. Se le adapta a uno. Y a veces así sucede. Nos volvemos insensibles, hermano. Creo que ahí nosotros podemos comenzar a entender que nuestra misión es ser verdaderos discípulos del Señor, porque Él tiene algo especial para nosotros. Hace que nosotros podamos tener la mirada para arriba y no al suelo. Y hay gente que se enoja, hay gente que no le gusta escuchar eso, pero no se puede decir algo diferente de lo que está escrito. Mire, cuando el evangelio no se refiere a Jesucristo y lo que Él hizo, es otro evangelio y no es de Dios. Por muy bonito que sea el lugar y por muy simpático que pueda ser el orador, eso no es de Dios. Puede ser algo, una conferencia, puede ser, hermano, probablemente una reunión motivacional, y tómelo como mejor le parezca, pero no lo relacione con Dios. Dios es algo totalmente diferente. Y eso es lo que nosotros vemos, como el Señor le reveló esto. Y le voy a decir esto, muchas veces como creyentes, como sabemos que Dios nos ha hablado, sabemos que Dios ha obrado en nosotros, también nosotros venimos a ser instrumentos del enemigo. Porque un discípulo del Señor tiene la mirada en las cosas eternas. Diga eterno, por favor. Miren lo que dice la palabra en Mateo 16, 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, escucha las palabras. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, ten compasión de ti.
que ninguna de esas cosas que tú has dicho te pasen. Pero él vino y le dice a Pedro, escuche, esto es lo importante para nosotros. Pedro, hermano, que era el que le dijo que él era el Cristo. Quiero que tenga claro eso. Que habían 11 ahí. ¿Quién dicen que yo soy? Dijo Pedro, tú eres el Cristo. Bienaventurado eres, hijo de Jonás, le dice. Porque no te lo reveló tu suegra, ni el vecino, ni el aquel chismoso, sino que el Espíritu, el Padre que está en los cielos. Eso es lo que le dijo, hermano. Pedro estaba espiritual, ¿verdad? Cuando nosotros leemos decimos, Pedro anda bien espiritual. Pero aquí viene la contraparte que el Señor quiere que nosotros aprendamos hoy. Dice el Señor, quítate de delante de mí. ¿Qué le dijo, hermano? ¿Por qué parece que le va a quemar la boca, hermano? Diga, Satanás. Le está diciendo a Pedro, aquel hermano que le dijo que él era el Cristo, ahora el Señor le dice, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El mismo que le reveló al Señor. Y aquí viene la enseñanza para nosotros. Muchas personas piensan que Pedro tenía un demonio. La Biblia no dice eso. La Biblia lo que menciona, y quiero que usted lo pueda tener claro, es el actuar de Pedro se alineaba más a los planes de Satanás que a los planes de Dios. ¿Entiende? O sea, cuando usted lee en la palabra, porque hay gente que por eso se agarra y cree que el creyente puede tener demonios. Si es un creyente, no tiene demonios. Pero sí pueden haber personas endemoniadas dentro de la iglesia. ¿Me entendió? O sea, o se lo explico. O sea, no hay creyentes endemoniados, pero sí hay gente endemoniada dentro de la iglesia, pero no es cristiana. Dicen, pero no son. Porque el creyente, dice la palabra, que fuimos librados, hermanos, salvados, restaurados por lo que él hizo en la cruz del Calvario. Ahora, yo le estoy hablando de aquellos que sí creyeron en el Señor, y ahí el Señor comienza un proceso de restauración. Pedro no tenía un demonio. Lo que el Señor le está diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, es porque Pedro estaba siendo instrumento del diablo para que el Señor no cumpliera lo que estaba escrito de él en Isaías 53. ¿Está entendiendo? Por eso le dijo, no lo despreció. No lo despreció. Le dio una enseñanza cuando le dice, Pedro, tú pones la mira en las cosas de los hombres. Porque recuerde, ellos todavía estaban pensando que el reino del Señor, el reino que Dios iba a establecer a través del Mesías, era un ejército que iba a derrotar todo lo que los tenía sometidos. En ese tiempo estaban sometidos por el imperio romano. Entonces la idea del pueblo y el clamor que tenía el pueblo referente al Mesías era que al llegar el Mesías iba a traer un ejército para destruir y matar a los romanos y establecer su reino, pero de una manera terrenal. Y no fue eso lo que el Señor dijo. Él dijo que el templo lo iban a destruir, pero en 3 días lo iba a levantar. Y por eso se burlaban de él, porque pensaban que era el templo que se habían tardado años en levantar, pero más el Señor estaba hablando de nuestro cuerpo, estaba hablando de su cuerpo, que a los 3 días iba a morir e iba a resucitar. Y ahí en nuestro cuerpo es donde mora el Espíritu Santo. Amén. Entonces, para que podamos entender todas estas cosas, hermano, por eso muchas veces nosotros, cuando usted le dice a Dios algo que no es lo que está en el Señor, venimos a ser instrumento de Satanás, porque estamos obrando no en el plan del Señor. Cuando conocemos la voluntad de Dios, entonces todo lo que le pidiéramos el Señor lo va a dar. Pero qué cosas, hermano, es la que la palabra nos da, ejemplo tras ejemplo, las cosas espirituales. Dice que Él dice que nos va a dar de todo aquello que tengamos necesidad, y la necesidad de las cosas básicas. Entonces, yo sé que todos aquí, quizás en algún momento hemos pensado en anhelar las cosas materiales.
Así como Pedro estaba pensando en que el Señor les había alimentado en el desierto a las 5,000 personas. Recuerden que él estaba ahí. Entonces Pedro tenía en su mente que las bendiciones todas iban a tener que ser materiales. Y el Señor ahí le dice estas palabras a Pedro. ¿Cuántos de nosotros actuamos o hemos actuado como Pedro? ¿Cuántas de nosotros a veces hemos orado mal, hemos pedido mal, porque simplemente no conocemos todavía realmente cómo es el Señor? Por eso, si lo conocemos, sabemos de qué manera debemos de orar. Si no, el Señor nos va a reprender como reprendió a Pedro. Amén. Por eso, hermano, un discípulo jamás puede tomar el lugar del maestro. Esa es otra enseñanza que nosotros tenemos que aprender de él. Porque ¿quién era el maestro? Era Jesús. ¿Quiénes eran los discípulos? Pues los que estaban ahí con él. El maestro, su labor es enseñarle a los discípulos, no los discípulos enseñarle al maestro. Pedro desafió lo que era lo natural en ese momento. Pedro le irrespetó al Señor porque el Señor claramente le dijo lo que había que hacer. Pero Pedro le dice, no, Señor, tú estás equivocado. Eso no te puede acontecer. Pedro estaba tomando el lugar del maestro. Nosotros no podemos tomar el lugar de Dios, hermanos. Amén. Debemos de tener mucho cuidado qué cosas nosotros le pedimos al Señor. Porque si es contrario a lo que Él tiene establecido, venimos a ser aquel discípulo que toma el lugar del Señor, y eso es lo que a Dios no le agrada. Cuando nosotros tomamos el lugar del maestro, inmediatamente el Señor quita el respaldo de Él. El respaldo del Señor es quitado. Y entonces ahora ya empezamos a pelear o a salir adelante con nuestras fuerzas, y muchas veces nosotros decimos, Señor, ¿y por qué me va así? ¿Por qué no veo la luz, Señor? ¿Por qué si tú me dijiste que yo iba a tener esto y ahora por qué me va? Y el Señor dice, bueno, ese fue el deseo de tu corazón porque nunca me preguntaste, tú asumiste y lo hiciste. Hay gente que así sucede, hermano. Yo le cuento una de mis anécdotas. Yo me recuerdo que una vez estaba en un campamento. Yo bien espiritual porque estaba bien nuevecito, hermano. Viera como es que a veces qué bonito uno así. Cuando ya le quitan la inocencia, ya hay que orar más. Y me decía una persona que estaba en el campamento, me dice, nunca voy a tener mi negocio. ¿Por qué? Porque mi familia puso ese negocio por escuchar la voz de esta persona y puso ese negocio. Y nos fue mal, a los meses quedamos quebrados y yo prefiero trabajar toda mi vida y no tratar de poner mi negocio. Y yo escuchándole, no, pero ese fue el caso, no a todos les va igual. El caso que le dije, mira, pero al final de todo, ¿ustedes oraron para poner ese negocio o no? ¿O solo porque les dijo fulano que lo pusieran? Ahí, hermano, enojado conmigo porque le dije eso. Yo, ahí la culpa no la tenía quien le dijo, porque a mí me pueden decir un montón de cosas. Pero si yo he orado al Señor y lo que Dios me dice es diferente a lo que me está diciendo otra persona, ¿a quién cree usted que uno debe de escuchar, hermanos? ¿A quién, hermanos? A Dios. Dios te da la garantía que te va a ir bien. Entonces, cuando alguien le diga algo a usted, y si es lo que Dios le dijo, siéntase contento, porque Dios le está recordando lo que le dijeron. Pero si le causa temor, confusión, entonces dude que Dios se lo está diciendo. Porque Dios trae paz, Dios trae confirmación, Dios no trae confusión. Amén, hermanos. Entonces tiene que tener claro usted eso. No le digo que Dios puede usar a alguien, Dios puede usar a alguien para hablarle, pero eso le causa paz a usted. Amén. Entonces vemos lo que Pedro pensaba. El Señor le enseña a Pedro que tiene que pensar en las cosas eternas, en las cosas de Dios, más que en las cosas de la tierra. Otra cosa que debemos de entender, hermano, que un verdadero discípulo debe de asumir el costo de seguir a Cristo. Esto tiene un costo. Mire, si usted no estuviera aquí, piense qué estaría haciendo.
acostado probablemente con una tacita de café. ¿Se ha imaginado ustedes? Más de alguno quizás lo ha hecho, hermano. Ya Dios trabaja con usted con eso. Yo no le voy a decir es pecado mundano. No, hermanos. Porque esto es algo de cada persona. Pero vea, mire lo que dice Mateo 16:24. Ya solo me quedan 5 minutos más. 5 que me regale. Amén. Dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. ¿Con quién? Con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Fíjese, aquí nos dice el Señor que hay que pagar un precio. Y muchas veces algunos no estarán dispuestos a darlo. No pagar la salvación, sino tomar esa cruz que es muy individual de cada persona. La forma en la que Dios obre, si en algún momento a usted le dijeron que le va a ir bien en este evangelio y que todo va a ser color de rosa, que usted va a salir de la pobreza, mi hermano, le han dicho una gran mentira. Dios lo va a bendecir. Dios lo va a bendecir, pero tiene que tener claro que el que no sufre este evangelio no está llevando un verdadero evangelio. Si no, no lo hubiese dicho el Señor a sus discípulos. Por eso dice, niéguese a sí mismo y cada uno tome su cruz y sígame. ¿Cuál cruz? Hermano, ay, viera que yo tengo un montón de deuda. Rollo suyo fue porque usted fue el que se enjaranó. Eso no tiene que ver nada a Cristo. Eso no beneficia ni engrandece el reino de Dios. ¿Me está entendiendo, hermano? Muchas de las cosas que nosotros padecemos aquí no tienen nada que ver con pagar el precio del evangelio, sino que han sido probablemente malas decisiones que hemos tomado. Indudablemente tenemos que pagar las consecuencias de esas cosas malas, como obtener los beneficios de las cosas buenas. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree no hay gente sin Cristo que es próspera o es bendecida materialmente? ¿Hay? Sí hay. Sí hay, hermano. Si no, mire, el dueño de Amazon allá se fue a dar un rol al espacio con las compras que usted y yo hacemos por Amazon. Si hay, ¿tiene a Cristo? No. ¿Es feliz? ¿Quién sabe? Probablemente no, si no, no se hubiese separado. ¿Me entiende? Pero vemos ahí que Él dice, cada uno tome su cruz y sígame. Hay situaciones que nosotros tenemos que tomar. Y dice ahí, escuchen, no solo se queda en eso, sino que dice, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Hermano, está hablando de un vivir sacrificial. Está hablando, hermano, de poder realmente pagar el precio por este evangelio. Que cuando uno evangelice, lo insulten, crean que usted está loco, que está topado, que usted está perdiendo el tiempo. De eso está hablando. De aquellos que probablemente lo quieran agredir. De eso hablamos, hermano. No hablamos de las cosas que nos puedan estar pasando por las malas decisiones que hemos tomado, no. Por eso ahí dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Yo no sé si usted sabe, pero para que se dé cuenta, porque como hoy vivimos un tiempo de un montón de apóstoles, hay más apóstoles que discípulos. Yo no sé si usted sabía eso. Hay un montón de apóstoles en estos días. Yo le hago una pregunta. Mire, hermano, aquí traje la lista y yo quiero que usted sepa, mire, hay hombres de Dios que Dios usa para levantar obra, para ayudar a pastores. Dios sigue obrando de esa manera, aquellos que aman la obra y Dios los ha llamado. Pero mire, por ejemplo, ¿usted sabe cómo murió Pedro? Murió crucificado, igual que nuestro Señor Jesucristo, hermano. Murió, hermano,
dice boca abajo en una cruz invertida. Así murió Pedro. ¿Sabe cómo murió Andrés? Dice que murió azotado y luego lo ataron a una cruz para que sufriera por un tiempo. Así murió. Así murió. Quiero que le leo los otros. Juan, hermano, Juan Juan el Bautista. Bueno, Juan el Bautista le volaron la cabeza por decirle las verdades. El discípulo amado fue a pasar sus últimos días a la isla de Patmos. Pero usted no sabe que antes de ser enviado a la isla de Patmos, hermano, lo metieron en una olla hirviente, pero el Señor lo guardó para tener él la última revelación de la palabra. O sea, no fue que lo mandaron de vacaciones. Dice, qué bonito le fue a Juan. Hermano, ¿cómo habrá quedado ese hombre después de haber pasado ese sufrimiento? Pero nosotros, hermanos, solo porque se nos peló la uña, quizás al venir aquí en el parqueo, Dios guarde, ya siente que se le va la vida. Le salió un pellejito del dedo por ojear tanto porque abrimos mucho la Biblia. Le sigo comentando, hermano. Santiago, el hermano de Juan, dice que murió a espada, le volaron probablemente la cabeza. Bartolomé, conocido como Natanael, hermano, dice que fue martirizado, fue despellejado vivo y luego decapitado. Lo degollaron con cuchillo, o sea, para que se imagine, lo agarraron, mire, y lo destazaron. Así murió. Entonces, pregúntese, hermano, si realmente en qué tiempos estamos. Felipe dice que murió, no se sabe en las circunstancias, pero se cree probablemente que murió ahorcado. O sea, lo ahorcaron hasta que muriera. O sea, ni siquiera lo amarraron, sino que lo fueron ahorcando poco a poco. Porque la mayoría de las muertes que hubieron de todos estos hombres fue así. Sufrían de una manera que quizás ninguno de nosotros estaría dispuesto a pasar. A Mateo, el recolector de impuestos, hermano, fue atravesado por lanzas y luego decapitado. Juan, pero no el hermano, Santiago, perdón. Hay diferentes teorías. Crucificado allá en Egipto. También piensan que fue mártir. Su cuerpo fue cortado por pedazos. Algunos piensan que murió de edad avanzada y fue golpeado, apedreado, tal como Esteban, que le dieron golpes con un garrote en la cabeza hasta que muriera. Y ¿verdad, hermano? Es que se la buscó solita. Judas, ese murió, hermano, ahorcado, porque fue ya predestinado para la obra de maldad. Pero igual, mire la condición en la que murió, ahorcado. ¿Ya cuántos me faltan, hermano? Simón el Celote dice que murió de misionero en África, luego fue crucificado por los años 74 a.C. Y Judas Iscariote murió, hermano, condenado. Este fue el que entregó a nuestro Señor Jesucristo. O sea que y Pablo murió decapitado a espada. Eso es lo que se cree de Pablo. Cuando la palabra nos menciona en este pasaje que todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, porque dice, ¿por qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá, y mire, aquí viene la mayor recompensa que yo no sé si usted la valora, hermano, yo sí, y la anhelo, porque nos está hablando de su segunda venida, donde dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Quiero que tenga claro que la salvación no es por obras, porque el Señor la pagó en la cruz del Calvario. Pero también debe saber de que aún en el cielo hay recompensas, hay galardones. Como también en el infierno hay niveles de sufrimiento. Un día vamos a hablar acerca de eso, hermano. Porque todos pensamos de que están sufriendo igual. No, no es así. Hay diferentes niveles de sufrimiento en el infierno, como hay galardones en el cielo.
Y dice, de cierto os digo que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y esto es tomado como cuando algunos esperaban la llegada del Mesías y apareció Jesucristo, y muchos de ellos, hasta que estuvo nuestro Señor, murieron, como por ejemplo Juan el Bautista. Pero también hace referencia de nosotros, la iglesia del Señor, que muchos, hermanos, vamos a estar, ojalá Dios quiera y fuese así, que el Señor va a venir a levantar su iglesia sin ver la muerte corporal. Y se van a levantar los que murieron primero como los que estamos aquí. El Señor tendrá el mismo trato para aquellos que murieron antes que nosotros, como aquellos que estemos cuando el Señor venga. El Señor hace una referencia clara acerca del pago del precio de un discípulo. Amén. Yo no sé si usted ha entendido, hermano. Yo le pido en el nombre de Jesús que nosotros, yo sé que nos podemos volver bien frágiles, o nos puede afectar mucho nuestra cultura, porque la cultura el día de hoy nos dice lo contrario de lo que dice la palabra. Aún la misma iglesia está haciendo lo contrario de lo que dice la palabra. La palabra nos dice que nosotros, hermanos, tomemos nuestra cruz, nos neguemos a nosotros y sigamos a Cristo. Eso es lo que dice este evangelio. Este evangelio no tiene promesas más que la certeza que el Señor nos va a guardar y nos va a cuidar. Y si el Señor nos bendice, gloria sea su nombre. Y va a ser para ser de bendición a otros. Amén. Pero no, el hecho que usted sea bendecido no quiere decir que va a sufrir. ¿Le digo esto? Mire lo que pasó con Abraham, hermanos. El Señor le dio promesas. Ese hombre era rico. Le dio la promesa. Y mire lo que pasó con Isaac. Mire lo que pasó con Jacob. Mire lo que pasó con Moisés. Si no es el afán de esta vida, es la edad que nos va a tocar y nos va a llevar a la muerte. Amén, hermanos. Ahí donde usted está, por favor, cierre sus ojos.